Estás a punto de escuchar una conversación con Hernán Fino, Head of Product Experience Department en Making Sense, donde hablaremos sobre cómo una buena experiencia de usuario no basta si no tiene un impacto directo en el negocio. Cuesta mucho lo que es el pensamiento de negocio. Si yo como diseñador de experiencias de usuario hago una excelente experiencia, pero eso no es viable, el día de mañana esa experiencia tampoco puede ser vivida. Que en UX es clave saber cuándo parar. Algo que es good enough vale más que otra cosa que sea perfecta, pero que ni siquiera ha sido validada. Queremos tenerlo completamente espléndido. Muchas veces tenemos que parar antes. Ahí es donde empieza a aprender de hasta acá estaba bien. Y si me hubiese quedado con la idea y seguía dándole vueltas, hubiese estado más tiempo y no hubiese tenido muchos resultados extra. Que el verdadero diseño empieza cuando cuestionamos lo que nos piden nuestros clientes y empezamos a buscar un problema real. Pasamos de hay que hacer esto a contame un poquitito más por qué querés eso. El hacer la ingeniería inversa y llegar a la causa raíz de las necesidades, entender un poco más y proponer algo distinto. Y sobre cómo la accesibilidad no es solo para personas con discapacidades, sino para cualquier contexto que limite la experiencia. Que uno debería asociar la accesibilidad para el diseño universal o el diseño para todos. Esperamos que disfruten este capítulo. ¡Bienvenidos! Cuando el río suena. Y nos encantaría empezar por preguntarte, ¿cuáles son las competencias en materia de UX que son las más difíciles de transmitir a tu equipo de diseñadores ahí en Making Sense? Estuve pensando en estas preguntas hace un tiempo porque cada vez va evolucionando más y va cambiando con el tiempo la disciplina y demás. Yo creo que hoy en día lo que tiene que ver con lo técnico, con aprender a diseñar, hacer research, determinada metodología y demás, eso es algo que se aprende, que se puede ir transmitiendo, que la práctica ayuda un montón. Creo que es lo que más cuesta ir adquiriendo. No digo tanto transmitirlo porque también depende de la experiencia de cada uno cómo transmite, pero también adquirir cuesta mucho lo que es el pensamiento de negocio. Cómo lo que estamos haciendo tiene que tener, digamos, un impacto real en el negocio. Porque es una retroalimentación en definitiva, ¿no? Si yo como diseñador de experiencias de usuario hago una excelente experiencia, pero eso no es viable, el día de mañana esa experiencia tampoco puede ser vivida, ¿no? Desde ese punto de vista, encontrar el balance entre la experiencia tiene que ser la mejor y tenemos que lograr que el usuario pueda lograr sus objetivos, identificarse con una marca, etcétera, tiene que ir acompañado de un impacto real en el negocio y que absorber eso, cómo lograr eso, digamos, creo que es un aprendizaje que lleva bastante tiempo y que tiene que ver con la práctica, ¿no? Con ir entendiendo diferentes industrias, diferentes situaciones, empresas, etc. Por el otro lado, entender lo que es good enough, de alguna manera, ¿no? Hasta qué punto tenemos que seguir, ¿no? ¿Dónde parar? Y eso creo que tiene que ver mucho en cualquier disciplina creativa. Llegar al punto de decir, bueno, esto alcanza para validar. En el caso de UX, muchas veces queremos tenerlo completamente espléndido y resulta que muchas veces tenemos que parar antes y de ahí viene el concepto del wireframe, ¿no? Bueno, hagamos esto rapidito, veamos cómo funciona y está. Muchas veces cuando uno empieza en esa práctica de validar rápido y demás, ahí es donde empieza a aprender de hasta acá estaba bien. Y si me hubiese quedado con la idea y seguía dándole vueltas, hubiese estado más tiempo y no hubiese tenido muchos resultados extra, ¿no? Creo que esos son los dos puntos por ahí más relevantes que cuestan adquirir, pero que tienen que ver más con la práctica y con el tiempo también, ¿no? Me encanta este segundo punto, Hernán, porque siento que en materia de horas de diseño invertido en un task, puede ser que la primera mitad te saque, está la regla de 80-20, ¿no? Y Claro. la primera mitad del tiempo te saca el 80% del trabajo, pero luego, o sea, a veces la primera mitad del tiempo te sacan el 90% del trabajo o incluso un poco más, ¿no? Y es ahí en la otra mitad y en lo quisquilloso donde pues se van las horas, se les escapan a todos entre las manos en detalles que ya no son parte de la experiencia, ¿no? Que son detalles de cierta finura de diseño, que por Exacto. supuesto, vamos, para un diseñador es importantísimo, pero también es ahí luego donde hay más conflictos con desarrollo. En ese tipo Totalmente. de personalizaciones y en ese tipo de exploraciones mucho más quisquillosas, ¿no? Y es ahí donde empieza también a aparecer la complejidad de lo que estamos haciendo. El primer 80% que comentabas por lo general es la parte sencilla, o sea, es resolver a alto nivel y luego ir en detalle, terminás generando muchas veces muchas complejidades que no eran necesarias, ¿sí? Que terminan llevándose al punto de vista de desarrollo y a otros lugares.
Es interesante esto que comentás porque también hay una inercia, ¿no? O sea, cuando uno destraba la parte creativa y ya encuentra la idea y dice es por acá y uno se entusiasma y en ese entusiasmo es que terminamos dándole más tiempo a algo, más esfuerzo a algo que ya no merecía la pena, por lo menos en esa instancia, ¿no? Que era instancia de decir, bueno, validemos esto, revisemos esto, contrastemos esto contra, depende del estadio en el que estemos, ¿no? Pero puede ser contrastar con viabilidad con desarrollo, puede ser contrastar con vale la pena hacer esto para los usuarios y para el negocio, etcétera, ¿no? Claro, y creo que ahí entra muy bien el primer punto que mencionabas, ¿no? De hecho, yo pienso mucho cómo nosotros diseñábamos sitios web cuando arrancamos y éramos solo un par de niños haciendo sitios y proyectos de freelance. Hacíamos algo que yo llamaba el método francés, que era, nos brincábamos toda la parte de los wireframes y de los flujos y nos íbamos directo a la interfaz. Y claro que siempre construíamos interfaces muy bonitas, muy cuidadas, porque nos tomábamos el tiempo de, pues, de cuidar estos detalles y de incluso ir trabajando sobre un diseño final. Fast forward a ese tiempo, pues tú sabes que el negocio valora la velocidad de shipeo de un software, ¿no? Y que justo siguiendo una metodología donde vas de menos a más, eres capaz de ser mucho más ágil y justo sacrificar tal vez un poco este deleite o estos momentos donde un UI puede ser espléndido para que en una primera versión, particularmente que cuando se trata de trabajar con hipótesis, pues pueda ser probada y pueda ser entregada lo más rápido posible, ¿no? Tal cual. Ahí yo creo que hay que saberlo también gestionar al tema del deleite y demás, ¿no? Y saber dónde poner ese esfuerzo. Algo que con lo que venimos trabajando hace mucho tiempo es el orden en que uno tiene que construir un MVP, ¿sí? Vamos a suponer, y tenés una cierta cantidad de features que son must-have, que es parte de lo que tenemos que construir y ya, y hay que construirlo. Y hay otras que son esos delighters, si quiere uno ubicar el Kano Model y demás, ese tipo de metodologías donde uno lo pone arriba y decís, bueno, esto es lo que me va a diferenciar, esto es lo que le voy a generar un wow effect al usuario final. Hay que saber gestionar y elegir cuál, digamos, y incluso el orden en que uno va shipeando esas cosas, incluso para nuestros clientes. Nosotros que tenemos clientes, o sea, construimos soluciones digitales para clientes, entonces nuestros usuarios finales muchas veces son usuarios de nuestros usuarios. ¿Qué es lo primero que les ponemos delante de ellos en términos de qué estamos construyendo? También tiene una importancia y un impacto, digamos, ¿no? Esto que te voy a mostrar ahora es lo que va a ser diferencial de tu negocio. Después te hago el login, después te hago la registración, etcétera, ¿no? Que es un must-have, pero que en definitiva lo que importa es saber en dónde poner ese esfuerzo, digamos. No digo que no tiene que estar en los puntos claves, digamos, ¿no? Y luego vendrán, sí, obviamente, esos refinamientos que son necesarios. Y es muy interesante también cómo en materia de UX, sí hay que ser muy exhaustivos en algunas cosas, como por ejemplo, creas algo y lo normal es que lo puedas editar y borrar también, ¿verdad? Digo, luego no, luego uno hace esas concesiones y dices, en este producto tú creas proyectos. Ni logout vas a poder hacer. Pues bueno, pero o sea, puede ser que para algún tipo de MVP, pues eso no sea relevante, ¿no? Porque estamos intentando probar otra cosa. Pero esas también son decisiones complicadas de tomar porque uno tiene que, o sea, en la mente del diseñador resolviendo la experiencia de usuario, tiene que ser muy exhaustivo en cuanto a que, a ver, bueno, pero no puedes apretar este botón sin cumplir este requisito. Claro. Entonces, ¿cómo se van a mostrar los mensajes de error? ¿Es vital que se muestren así o podemos sacrificar y poner un mensaje afuera, ¿no? O sea, ese tipo de concesiones que luego son, pues, detrimentales en la experiencia de usuario ya en una etapa más avanzada, pero saber hacer esas concesiones es difícil mientras... Con solo mente de diseñador, ¿no? Con solo mente de diseñador, ¿no? O sea, como que hace falta un proceso más grande, ¿no? Sí, a ver, uno tiene que ir aprendiendo cómo funciona y también aprendiendo con el tiempo yo creo que uno va aprendiendo también que esas concesiones a veces tienen que ver con que al final nunca las hicimos cuando empieza a validar o empieza a revisar cosas. Entonces, volvernos muy quisquillosos a veces en, bueno, tengo que hacer todos los errores inline de este formulario porque yo no puedo permitir que el usuario siga avanzando, son muchos campos y siga avanzando y no le tengo que permitir que cometa un error. Bueno, posiblemente nos demos cuenta que el formulario no era la manera de avanzar, digamos, ¿no? De construir. Entonces,
habernos metido tan en detalle en de qué manera íbamos a validar cada uno de los errores y demás, por ahí lo primero que teníamos que hacer es un formulario, y probar ese formulario primero, ¿no? Entonces, y eso muchas veces lo hacemos con working software, digamos, o sea, cosas en producción donde uno se da cuenta, bueno, esto no está moviendo las agujas del producto, no está moviendo las métricas que queremos que mueva, busquemos otro enfoque. Y nos ahorramos un montón de desarrollo y tiempo, y en esto que hablaban ustedes del time to market, eso es vital, digamos, ¿no? Que es lo que se valora hoy en día. Oye, pues ahora que mencionamos justo esta velocidad a la que nuestros clientes disfrutan y esperan que salgan los productos que están trabajando con nosotros, cuéntanos de su proceso para armar un MVP ahí en Making Sense. De uno que sea realmente pequeño, a estos que les puedes dejar el logout por afuera, ¿no? Para fijarnos más en el proceso y no en, bueno, esas complejidades que vienen cuando el MVP pues ya no es tanto un MVP, ¿no? Bueno, en Making Sense trabajamos con un proceso bastante armado, customizado para nosotros, para poder llevarlo adelante y que encaje bien con nuestro proceso de lo que tiene que ver con Discovery. Digamos, un proceso de Discovery, un framework armado para nuestros procesos en general, para que tenga un buen handoff y demás con la etapa de proyecto, donde ese resultado de Discovery empieza a evolucionar. Hay un equipo muy especializado que se nutre además de otros expertise y de otra gente en esos momentos. Y se divide básicamente en entender lo que les decía hace un rato, ¿no? La parte de negocio, la habilidad técnica y la cuestión de la experiencia. Si bien son 3 carriles, digamos, que tienen su expertise necesario, se entrelazan permanentemente y todos los que participan en uno participan en el resto porque es muy necesario, digamos, tener la vista 360. Eso puede llevar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Casos muy, muy fuera de lo normal pueden llegar a ser 6 semanas. Por eso no encaja un poco con lo que vos me preguntás de algo chiquitito, pero sí de 2, de 3 semanas, en donde la primera semana es entender absolutamente todo sin juzgar, entre comillas, sin juzgar, ¿no? En el sentido de absorber información, procesarla al final del día, cruzarla entre estas 3 vertientes, y a partir de ahí poder diagnosticar un problema. Por lo general nosotros nos llaman cuando tienen una necesidad de construcción de algo posiblemente, y uno lo tiene que transformar en el problema detrás de esa necesidad de construcción. Porque nosotros nos podríamos dar vuelta y te construyo lo que me pedís, posiblemente no sea la solución real a tu problema. Entonces, en esa primera etapa es entender todo lo que pasa por detrás, emergen cosas nuevas, hay que ver cuáles son las que hay que priorizar o no, pero eso lleva de alguna manera a un punto de entender el problema, validar el problema con el cliente, o sea, hablarlo con el cliente de una manera transparente, encontramos esto, vimos esto, estamos observando tales limitantes y empezamos a hacer la parte de la etapa de la solución, que es de vuelta como el doble diamante, ¿no? O sea, si uno quiere hacer referencia a ese tipo de artefactos, ¿no? Empezar a abrir el abanico y empezar a refinar. En una segunda semana. En la primera semana, donde uno escucha, ve, observa, bueno, se hacen determinados tipos de metodologías que son tradicionales, como contextual inquiry, entrevistas, mucha charla con los clientes. ¿Por qué? Porque los diferentes stakeholders de los clientes son los que traen el conocimiento del negocio, el conocimiento de la industria. Nosotros damos el servicio de la solución digital, del entender el problema y demás, pero el que conoce el nicho es el cliente. Claro. Y es un trabajo de co-creación desde ese lado también, digamos, ¿no? Porque no podemos reemplazar, digamos, el conocimiento duro de su propia empresa, sí, digamos, ser partners. Así que el proceso se da en esos términos, donde nosotros terminamos con una prueba de concepto, un prototipo alto nivel que es validado en esos tiempos, bien guerrilla, con algunos usuarios que más o menos le den forma a un tipo de usuario, una persona, que lo definimos tipo protopersona, y eso da, bueno, un prototipo final, o sea, con una cierta iteración, una prueba de concepto. Dependiendo las necesidades de cada cliente, pueden estar involucrados incluso hasta un mood board, en el sentido de, bueno, conceptualmente también tiene que representar esta parte de tu marca, o se vería de esta manera, o enfocamos de esta manera, pero la prueba de concepto en sí misma lo que demuestra es
vamos a tomar este approach, esto es lo que vamos a solucionar y lo vamos a solucionar así por esto. Y luego atrás hay un alto nivel de una arquitectura, de por dónde vamos a ir trabajando esa parte, pero eso viene también en la parte de proyecto, digamos, donde se profundiza, digamos. Va más allá de esas 2 semanas, 3 semanas, se empieza a profundizar lo que ya más o menos tenemos esbozado en términos de arquitectura para construir. Y eso puede salir un proyecto de 3 meses, de 2 meses, dependiendo el tamaño. Por lo general, en Making Sense trabajamos mucho lo que es mejora de procesos dentro de compañías. Entonces, bueno, muchas de nuestras soluciones digitales están entreveradas en integraciones y demás. Entonces, ahí es donde empiezan a hacer esas complejidades que requieren por ahí una profundización más tecnológica, en la parte tecnológica. Creo, Hernán, que nos has dado Siempre pienso yo que en los proyectos de software de implementación, justo a manera de servicio para un negocio, hay 3 grandes riesgos que hay que mitigar. Y creo que en el proceso que nos compartiste se puede ver cómo mitigan estos 3 riesgos. Estos son, por un lado, el riesgo de negocio, ¿no? O sea, como cualquier solución que se propone o que se pone en la mesa, tiene que seguir la lógica que tiene el departamento en cuestión, o sea, tienen que hablar con todas las personas que van a ser afectadas por la pieza de software, ¿no? Después tenemos la viabilidad técnica o el riesgo técnico, justo que es no ir a proponer algo que pues va a tomar un montón de tiempo construir o que va a ser complejo desde un inicio, o que va a ser un parto, poderlo estar manteniendo por solo como se pensó. Y por último tenemos la parte de la experiencia, ¿no? Validar que este es el diseño, que este es el tipo de flujo que los usuarios van a seguir y que van a poder adoptar, porque también conocemos historias de terror donde se brincan esta parte de validación y literalmente pues las compañías luego queman millones de dólares en herramientas que no son adoptadas. Totalmente. Ahí te sumo algo en base a cómo vemos nosotros los proyectos desde Making Sense. Nosotros tratamos que nuestras relaciones sean a largo plazo, ¿sí? Entonces, a mí no me sirve que un proyecto de 3 meses me cierre bien económicamente, que lo podamos hacer y te lo entregue y me vaya, digamos, ¿no? O sea, Claro. desde ese punto de vista, hoy en día está muy, no digo de moda, pero sí se está hablando mucho el tema de esta mirada de producto versus la de proyecto, en el sentido de que del outcome versus el output. Digamos, a nosotros nos interesa un poco más el outcome, porque eso es lo que nos va a permitir seguir trabajando con los clientes, digamos. Preferimos en ese sentido seguir consolidando relaciones con clientes que confíen en nosotros, que nos permitan hacer y crecer juntos, más que cerrar un proyecto, porque la etapa de discovery también se da, que es de alguna manera se separa por ahí de lo que es el proyecto en términos contractuales. Yo no quiero que me firmen el contrato y seguir, sino yo quiero realmente traer una solución sobre la mesa, porque es lo que me va a permitir hacer negocio, digamos, ¿no? Con este cliente y seguir formando una relación a largo plazo en la que sea un win-win, ¿sí? Que hoy en día, donde hoy estamos en una industria en donde las oportunidades no son las mismas que eran hace algunos años, donde había mucho trabajo en muchos sectores, todo el mundo quería digitalizarse, etc. La relación a largo plazo me parece que es lo que nos permite, digamos, tener una mirada también de crecimiento para nosotros, ¿no? De tratar de esbozar hacia dónde queremos ir como visión de compañía y ir andando ese camino. Oye, Hernán, y en estas situaciones que, como estas generales que nos cuentas, donde el objetivo es generar mucho valor al cliente para que la relación pueda ser una fructífera para ambas partes a largo plazo, ¿no? Cuéntanos de una situación de crisis que te haya surgido en un proyecto durante tus años en Making Sense y cómo la resolviste, cómo sacaste adelante el proyecto. Bueno, tengo dos. Una es un poco más específica que la otra. Voy por la general, que tiene más que ver con esto de las relaciones a largo plazo. Un cliente de la cual fui parte, no fui el protagonista ni mucho menos, y acá no trabajamos desde ese punto de vista, ¿no? Somos equipos que nos vamos involucrando y vamos trabajando en conjunto. Tenemos un equipo en que el cliente de buenas a primeras estuvo necesitando una ampliación de scope. Siempre pasa el cambio de scope, que entra por la ventana, le digo yo.
Y que era una cosa muy extraña. Era algo que nos llamó la atención porque no era el core de lo que venían haciendo y de repente tenía mucha importancia, ¿sí? Entonces el equipo, ante la premura del cliente, se dio vuelta y dijo, bueno, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuánto nos puede llevar? O sea, tratar de traer un poco de certidumbre sobre la mesa sobre cómo impactaba eso. Obviamente que era un cambio de scope, impactaba en tiempos, le iba a impactar en costos también. Claro. Porque no era lo acordado, pero más allá de que acordemos o no acordemos, o sea, necesitamos otro tipo de esfuerzo, otro tipo de equipo, etc. Y se anexaba también a lo que veníamos trabajando, porque no era que era un pivoteo, sino que era algo nuevo. Entonces el cliente, como en ese estado de crisis en el que él se encontraba, que no lo habíamos identificado como tal, bueno, un poco escaló. ¿Cómo puede ser que ahora me están pidiendo más plata? Y no era que le estamos pidiendo más plata, le estábamos tratando de mensurar, digamos, el impacto que estaba necesitando. Entonces, junto con otro diseñador también de muchos años de Game Making, que tiene una mirada muy de negocio y de entender mucho a los clientes, nos pusimos a evaluar esa situación. Y para hacer no muy extensa la situación, cuando nos sentamos a hablar, y bueno, ¿por qué querés esto? ¿De dónde salió esto de golpe? ¿Qué es lo que te está pasando? Un poco de dónde te aprieta el zapato, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te está doliendo? Bueno, resulta que se veía comprometida mucho de su operación si lo que estábamos construyendo en ese momento no incorporaba unas features en particular, porque el principal cliente no pensaba moverse a esa nueva plataforma que estábamos construyendo si no tenía esas features. Entonces, claro, había detrás un tema económico inclusive. Cuando empezamos a indagar qué era lo que se necesitaba, esto, en resumidas cuentas, se podía resolver con un formulario, puede ser un SurveyMonkey si se quiere, y un video de YouTube no listado. Porque era una especie de examen que había que tomar a la gente para validar determinadas cuestiones. Entonces, lo que la persona necesitaba en ese momento es, bueno, ¿cómo me ayudas a destrabar esto? Que yo pueda seguir adelante con mi negocio, que yo pueda traerle una tranquilidad a mi propio cliente, que ni siquiera era usuario, era su cliente, digamos, los usuarios eran terceros incluso. Entonces, eso fue muy interesante porque hay detrás, digamos, las cuestiones humanas de comunicación y de necesidades y de percepción de las situaciones, donde muchas veces no te saben decir lo que necesitan o te lo dicen de la manera de quiero esto, no realmente qué es lo que le está pasando, y a veces que hay que indagar un poco más. Y esa fue una de las que considero que era una crisis, porque realmente estaba en crisis en nuestro cliente y se había tensado un poco la relación en ese punto, y realmente fue muy beneficioso este trabajo que principalmente hizo este compañero mío, que yo le di soporte porque había estado en el Discovery presencial y demás, y tenía algunos conocimientos que ayudaban a destrabar eso también. Y el otro, nada, es más una anécdota por ahí un poco creativa de cómo lo resolvimos. Era un Discovery que pensábamos que era un producto al principio y demás, y en realidad era un equipo de innovación que necesitaba que le pasáramos muchas ideas, o sea, que generáramos ideas que le destrabaran. Era un equipo de innovación, pero sobre logística, o sea, eran matemáticos, gente que muy estructurada en el pensamiento, necesitaba que lo destrabáramos con ideas, imágenes, pensar fuera de la caja, decirle cosas que no tuviesen sentido posiblemente para ellos, en ir aprendiendo nosotros, o hacerles preguntas que tal vez otros nos le harían. Y eran 4 semanas de Discovery, estábamos por la tercera semana y no podíamos dar en el clavo con darle una vuelta a lo que estaban necesitando. Y uno de los puntos que destrabó, digamos, o por lo menos mi aporte a destrabar algunas cosas, fue haberme leído el manual de una herramienta de Oracle, de punta a punta, para entender cómo eso funcionaba, cómo funcionaba la lógica de una plataforma parecida, y en base a eso empezar a destrabar desde cuestiones de hablar un idioma parecido con el cliente en ese momento, o estructurarme un poco yo para poder acercarnos. Y eso, más aporte de otros, logró destrabar. Pero recuerdo haberme leído el manual de uso de una herramienta de Oracle que era durísimo de leer. Y sobre logística encima. Y en tiempos de pre-LLMs, ¿no? Donde ahora ya puedes chatear con el documento y no te lo tienes que echar todo. Sí, fue duro porque además
Recuerdan que eran los manuales de usuario, el famoso listado el outline de un lado y lleno de texto del otro y 3 imágenes intercaladas a todo ancho de pantalla, digamos. Entonces Oh. era duro, pero bueno, ese fue un ejemplo. Están muy buenas. Y justo ahorita que tocamos el tema de los tiempos pre-LLMs y venimos al día de hoy donde pues no nos cansamos de decir que tal vez ya llevamos como 2 años donde no hay un solo capítulo donde no se menciona No, y ahí inteligencia está artificial. la siguiente pregunta. Exacto. Y queríamos preguntarte, Hernán, ¿cómo ha impactado la AI tu departamento en los últimos años? ¿Qué cambios han visto? ¿Dónde han visto pues que realmente brilla este tipo de tecnología en estos procesos de diseño y desarrollo? Principalmente lo hemos visto en los procesos propios, ¿sí? Más allá de Mm, que yo vengo insistiendo mucho en el equipo de que la AI viene a formar parte también de la solución, digamos, ¿no? De la incorporación de los agentes, de expandir, digamos, los condicionantes que antes considerábamos. Bueno, hoy en día tenemos un montón de posibilidades nuevas a partir del desarrollo de la AI. Pero más allá de eso, principalmente en la parte de los procesos, donde hay mucha curiosidad, muchas ganas de aprender y de probar y de explorar por parte del equipo, de la gente del equipo, lo cual ha hecho que se vayan incorporando cosas muy diferentes a lo largo de este tiempo. O sea, el departamento que me toca liderar tiene equipo de producto, tiene equipo de UX, tiene tanto de desarrollo UX como diseño UX y research, mm, y también de project management. Y en todas las verticales ha impactado de diferente manera. El equipo de UX ha probado muchas cosas relacionadas con generación de claro. opciones, de generación de contenido que sea feasible, digamos, para poder hacer un prototipo. No sé si les ha pasado a ustedes para hacer un prototipo y que la información no sea un punto de quiebre para que rompa un testeo, en el sentido de que algo que no hace sentido porque 2 más 2 da 5 en el prototipo era un problema. Pero más allá de ser un problema, también era mucho esfuerzo de mantenerlo de esa manera. Hoy en día eso acorta. Lo han usado mucho en lo que tiene que ver con UX Writing, ¿sí? Muchas veces Sí, en la velocidad y posiblemente en la eficiencia de equipos más reducidos. Uno no se puede dar el lujo de tener un UX Writing dedicado, un UX Writer dedicado, pero esto los ayuda a mantener una voz y tono, a mantener conceptos o palabras que se repiten y se usan de la misma manera a lo largo de toda la interfaz. Desde el punto de vista más de producto, el equipo ha estado trabajando mucho en lo que es el knowledge base del producto que están construyendo, ¿sí? De mm, mantenerlo todo claro. unificado, generándose algunos GPT de prueba esto lo están haciendo en los últimos meses, de volcar toda la información, todo lo que viene del Discovery, todo lo que viene de las propias investigaciones y definiciones que van haciendo, el mismo backlog y demás, volcado adentro con determinadas instrucciones dentro de un Mm, GPT, que cada impacto, cada revisión o cada nueva feature o cada cambio en el scope les pueda devolver un análisis que en realidad les permita, digamos, no tener blind spots, digamos, ¿no? Son análisis que uno hace de todas maneras, que le lleva más tiempo, pero que además te permite abarcar la totalidad y no dejar nada fuera por ahí en el apuro o en la complejidad que uno está viendo. Eso fue lo más interesante que vi del trabajo que están haciendo los chicos en términos de utilización de la AI, porque también hay un tema con el uso de la AI, ¿no? Usar la AI para algo que uno desconoce es un riesgo. sin Uno duda. la AI la utiliza para aumentar sus posibilidades y sabiendo lo que está preguntando, de alguna manera, porque tiene que evaluar la respuesta. Nos ayuda a cortar tiempos y demás, pero en definitiva tenemos que saber de lo que estamos hablando. Y eso han traído cosas muy interesantes en ese sentido, los chicos, para cortar caminos y para justamente que el análisis sea mucho más amplio. Y otro ejemplo que me pareció súper interesante, que lo usaron para contrastar, digamos, de qué manera, y esto fue hace año y medio más o menos, sacaba insight de research, en su momento ChatGPT. Nosotros habíamos hecho
todo un trabajo de investigación con fuente pública de una aplicación. Nosotros estábamos haciendo una modernización de una aplicación, entonces se metieron a Play Store, a App Store, y sacaron todos los reportes de reviews que tenían. Se hizo un análisis y demás. Cuando emergió ChatGPT y demás, teníamos gente que estaba en Talent Pool esperando una nueva asignación. Y dijimos, bueno, vamos a probar a ver si dice lo mismo que dijimos nosotros en su momento. Y fue súper interesante porque una de estas cosas que yo les digo, ¿no? De que hay que saber lo que uno le está preguntando, emergió ahí. Empezó a decir cosas que sí habían encontrado y cosas que no, que dijimos, qué bueno que encontró esto, no lo habíamos visto. Pero muchas otras que habíamos encontrado no. Estoy hablando hace 1 año y medio, ¿no? Ha evolucionado muchísimo con el tiempo, pero no deja de ser un factor de riesgo. Y uno le iba preguntando, pero ¿y esto no lo viste? Ah, sí, también. Que es lo que a veces nos pasa con el AI, hay que tener cuidado, pero encontramos con esa idea de decir, bueno, ok, volumen de información, tiempos cortos, time to market, creo que ahí hay un trade-off que tenemos que hacer, no creerle absolutamente todo, pero sí incorporar. Y eso es un poco el camino con cuidado, de no romper nada, pero que estamos avanzando también de incorporación de la AI en nuestro día a día. Claro, justo nosotros hace poco dejamos una asignación que era ver un video, una serie de videos de YouTube de Andrej Karpathy. Él es cofundador de OpenAI y de las personas que le dio vida a pues, lo que hoy es el estándar de cómo comunicarse con un LLM. Y hay un punto que él hace que a mí me parece fundamental en todo esto, que él en el video pues explica cómo funciona el modelo, cómo fue codificado, después cómo el modelo agregando herramientas de search es muy poderoso y luego el tema de reasoning que llegó como con DeepSeek, ¿no? Y cuenta cómo va evolucionando o cómo se va haciendo cada vez más sofisticada esta herramienta. Y me encanta porque al final dice, y bueno, igual, aunque les conté todo esto, no les podemos garantizar que esta cosa no alucine. Entonces, todo resultado que te da una AI tiene que ser tomado como un primer draft que hay que verificar línea por línea de código o enunciado por enunciado, si es un texto, porque no hay una garantía de que justo no vaya a alucinar o no vaya a darte un resultado que no es el equivocado. Entonces, el expertise es fundamental, ¿no? Y de hecho creo que cuando te explican esto o cuando te lo comparten desde esta perspectiva, mucha de la gente que tiene miedo de que el AI les vaya a quitar su trabajo, pues puede descansar un poco más, ¿no? Porque dices, bueno, sofisticada hasta el tope, pero no hay forma de saber que lo que te da es 100% certero. A menos que cometas un montón de errores en tu trabajo, entonces estás a la base. Yo creo que potencia todo, en definitiva, ¿no? El buen trabajo y el mal trabajo. Pero sí, ahí vos sabés que un poco lo que yo considero es que es entendible el miedo. La otra vez, escuchando la radio, yo a veces escucho AM y acá los chicos se ríen de mí por anticuado a veces, pero recordaban el trabajo de despertador en tiempos coloniales, diríamos, donde pasaban golpeando las puertas o con una campana para despertar a la gente. Y cómo eso ha ido evolucionando con el tiempo, y hoy en día es nuestro celular. Y si quieren, vamos un poquito más para atrás y era el gallo. Pero en definitiva, digamos, seguimos necesitando despertarnos en la mañana a determinadas horas, y eso va evolucionando. Y no quiere decir que la gente se vaya a quedar sin trabajo, sino que cada trabajo va a evolucionar. Yo creo que sí se vienen tiempos donde tenemos que adelantarnos y empezar a ver cuál va a ser nuestro nuevo, o cuáles son nuestras skills, digamos, para potenciarlas y dónde nos vamos a posicionar con los nuevos trabajos, porque se deprecarán algunos, y es lógico, y ha pasado toda la vida, pero van a emerger otros. Y esos que emerjan requerirán determinadas skills, porque como todo, deberán evolucionar, definirse y evolucionar, y se define a partir de las capacidades de la gente también. Entonces, bueno, creo que ahí el desafío es estar en constante crecimiento y aprendizaje, ¿no? Y de evolución propia de sus propias skills, ¿no? Identificación y acknowledgement de las skills, y también de aquellas debilidades, digámosle, o aquellas cosas que tenemos para mejorar. Sin duda, y con esto pues retomamos esta frase que tanto se dice mucho como lo hemos dicho en este espacio varias veces, y es que no te va a quitar tu trabajo una inteligencia artificial, sino alguien
que haga tu trabajo y que la sepa usar. Claro. Si tú no las usas, ¿no? O sea, ahí Claro. es donde sí está la... Donde sí te puedes quedar atrás. Y seguimos explorando. O sea, me parece muy interesante todos los lugares donde ya la están usando. Hay unos de ellos que son mis favoritos. Antes mis diseñadores detestaban tener que, o sea, no poder usar Lorem Ipsum en la prueba con el cliente. Y decía, bueno, pero es que nunca la van a ver así. O sea, no, matas la ilusión. Es como cuando... Claro. Ajá, cuando estás Y la viendo vibra, sí, ¿no? Ajá, sí, pues eso no funciona, pero claro, antes era un suplicio y ahora les toma pues 25 segundos por cada uno de los nombres de los proyectos que tienen que aparecer ahí, ¿no? Exacto. Pero sí, incluso nosotros para maquetar interfaces lo estamos haciendo. Sí. Le preguntas a un par, te dan 4 ideas y tú dices, pues de esta como que esta es la que tiene más sentido y te ahorras, pues no sé, 3 horas de exploración, ¿no? A través de un mecanismo de este tipo. Normalmente nos gusta hacer alguna 100% humana y otra por ese canal para no perder esa magia, pero estoy seguro que va a desaparecer la 100% humana en algún momento. Pues nos vamos a quedar con la asistida, es que por lo menos. ayuda a eliminar la parálisis ante la hoja en blanco de alguna manera. Bien cañón. Sí. Y realmente acelera tiempos en ese sentido. Vuelvo al concepto de good enough. Cuando ya está, me diste las suficientes ideas para que ahora empiece a hacer la sinapsis yo y empiece a agregarle el valor de la mirada humana, digamos, ¿no? El valor que yo le puedo aportar. Creo que ahí es donde tenemos que poner el ojo. 100%. Y además, pues tenemos esta regla que cada vez que la menciono se me olvida el nombre, ahí sí te acuerdas tú, maravilloso, pero entre más se parezca tu interfaz a las de los demás, más fácil que la usen correctamente. Entonces, seguir los patrones es algo que nos conviene en lugar de algo de lo que nos queremos alejar. Y lo que hace la IA es justo eso, ¿no? Si ya viene por ahí, ¿no? ¿Cómo se supone que se está usando? Esta es la opción que te va a entregar. Y esta normalmente es la misma opción que estás usando tú, la solución más sencilla a ese problema, no la más... Bueno, me imagino que habrá alguna app de lifestyle donde necesitas picar un botón y que salgan unas cosas así impresionantes por muchos lugares. Puede ser que ahí no, pero pues no es esa la mayoría de los productos con los que trabajamos, ¿no? Bueno, pero también vos sabés que en algunos casos nos ha pasado de haber hecho esto en el pasado no muy lejano, ¿no? Nosotros tenemos un rol que es el UX Developer, que se encarga mucho de desarrollar profundamente el design system, interacciones, animaciones, y trabaja con el equipo de frontend. El equipo de frontend está más en la lógica de negocio, digamos, y que comunicación con el backend. Y tenemos un cliente cuya plataforma requiere muchos reportes tailor-made, muy, muy, muy específicos para determinados clientes, que se vuelven con una buena base de un design system y de estos lineamientos y consistencias de uso, se vuelve por medio de una AI mucho más sencillo generar algo que encaje, salga rápido y que sea de bajo costo. Porque algo que es utilizado 1 o 2 veces o por un cliente entre miles, por ahí no tiene sentido de desarrollo. Claro. Pero para ese cliente es muy vale mucho para el cliente de mi cliente, digo, ¿no? Y esto lo permite, digamos, cuando nosotros le seteamos ese contexto de este es el design system bien definido, cuándo, cómo se utilizan estas cosas, y esto es el conocimiento que necesita o el reporte que necesita el cliente. Bueno, no hace falta que se ponga un frontend, un UX de armar la interfaz, generan una API y demás. Eso se podría generar tranquilamente con AI, y creo que ahí el punto de la customización de muchas cosas es lo que nos va a permitir ampliar, digamos, las capabilities de algunos productos que antes por esfuerzo y demás despriorizábamos. 100%, ¿no? Y yo lo veo mucho, yo siempre he sido de esta dupla, el fundador que no es técnico, pero sí tengo mucho lo que nosotros llamamos como Internet Thinking, que es como pues experimentar productos y llegar a soluciones tal vez con una capa de abstracción técnica, pero es un poco como la vibra de Steve Jobs, cero sin compararme, ¿no? Pero como sin saber bien, pero sabiendo cómo tiene que ser el resultado. Claro. Y yo veo cómo se está desarrollando todo este ecosistema de inteligencia artificial. Y, por ejemplo, veo lo que está pasando con los MCPs, que es como este mecanismo para conectar cualquier herramienta con AI, casi a modo de API, pero las acciones de la herramienta tú las puedes ejecutar pues únicamente prompteando. Digo, como, wow, o sea, esto puede permitir
que se hagan flujos a la Zapier, ¿no? Como muy no code, pero apalancados de cosas que antes hubieras tenido que jalar con una API y saber programar tú para invocar cierto trigger o cierta acción. Y ahora estos flujos los puedes hacer pues, redactando las cosas en español, ¿no? Y eso es muy empoderante, no únicamente para que las cosas sean más rápidas y sencillas, sino que también reduce el gap que existe entre un diseñador y un desarrollador o un ejecutivo y el equipo técnico, ¿no? Como que veo que cada vez más este gap que existe se va reduciendo y bueno, pues justo como bien mencionabas, ¿no, Hernán? Se empiezan a reconfigurar todas las posiciones de, bueno, ¿qué es realmente lo que tiene que estar haciendo cada quien para sacarle el mayor provecho al equipo? Tal cual. Mira, y en eso que comentás me parece interesante cómo de repente la interfaz diseñada para un público pasa a ser de alguna manera responsabilidad de ese público, esa construcción de esa interfaz de alguna manera. Bueno, Zapier y ese tipo de herramientas de alguna manera funciona así. Digamos, bueno, yo tengo estas herramientas y me genero mi propia interfaz. De todas maneras tiene una curva de aprendizaje ese tipo de integraciones. Creo que se está empezando no me gusta la palabra democratizar porque tiene un tono político que no tiene sentido, pero digo, empieza a ser más posible de usar por todo el mundo, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí entra también desde el punto de vista de nuestro trabajo, de nuestra industria, cómo diseñamos y cómo desarrollamos para eso. Ya no son usuarios finales nada más, son agentes de AI, son sistemas que van a transformarse en la propia interfaz de la gente y que nosotros lo único que tenemos que hacer es poner a disposición los datos, y habla de un mundo mucho más personalizable o customizable si se quiere, que me parece que potencia a todo el mundo, en definitiva, pero va a reconfigurar la manera en que nosotros generamos las cosas, digamos, y desde el punto de vista de la experiencia, soy muy curioso, digamos, me interesaría saber qué va a pasar de acá a 5 o 10 años en ese sentido, cuando posiblemente el responsable de diseñar la experiencia sea el propio usuario, digamos, ¿no? Si eso ocurre de esta manera. Tal vez no. No. ¿Quién sabe cómo vaya a evolucionar la cosa? Pero algo que a mí sí me queda claro, también de todo esto que mencionas, Hernán, es que las compañías tienen que hacer una reconfiguración muy similar a la que se hizo cuando llegó la computadora personal o el internet o el protocolo que nos permitió publicar cosas en internet como con redes sociales y demás, pero con AI, ¿no? Tu empresa tiene que ser muy eficiente comunicándose con AI en todas las áreas, y más en los puntos críticos, porque ahí es donde está el leverage generacional en esta cosa, ¿no? O sea, si no haces eso, pues te quedas genuinamente atrás. Oye, Hernán, y para... es que nos picamos en esta... No, pero 3 días aquí. Para retomar un poco pues las preguntas que teníamos pensadas, fuiste investigador muchos años en accesibilidad. Cuéntanos qué de los, pues no sé si de los hallazgos o de los protocolos de investigación o de los resultados de esta misma investigación ahora consideras que impacta tu trabajo. Voy a ir a algo que por ahí es muy básico, pero creo que todavía cuesta de que sea arraigado en lo que hacemos, y es que el concepto de accesibilidad ha sido muy, muy definido hacia un nicho, el nicho de las personas con una cierta discapacidad o algún cierto condicionamiento de acceso a algo, pero entendido como algo permanente. Entonces cuando hablamos de accesibilidad siempre se nos viene, bueno, el lector para las personas que no pueden ver. Cuando hablamos de accesibilidad edilicia pensamos en una rampa, etc. Ahora, siempre recuerdo cuando me topé con un documento que había generado el equipo de accesibilidad creo que era de Microsoft, donde hablaba que la discapacidad o la accesibilidad debería ser pensada, digamos, para incapacidades o condicionamientos de diferentes índoles incluso hasta temporarios. Y ponía el ejemplo de un padre teniendo un bebé queriendo interactuar con una computadora con sus 2 manos, que es imposible. O teniendo el bebé en la mano derecha, que era la mano hábil, y queriendo usar el mouse invertido.
Entonces, ¿qué es lo que yo me llevé de esos años de investigación de accesibilidad? Que uno debería asociar la accesibilidad para el diseño universal o el diseño para todos, más que pensar la accesibilidad como abordar un problema único, un condicionamiento único. Tenemos que entender, y eso lo que permite de alguna manera es entender que todos somos, en algún momento de nuestra vida, vamos a tener un condicionamiento a los cual nos podemos valer, digamos, si las cosas están pensadas para integrar a todos o para incluir a todos en ese sentido. Eso es lo que me he llevado en relación de ese tiempo de investigación asociado a la accesibilidad, que después uno incluso algunas estrategias relacionadas con eso las empezás a ver en otros planos y uno dice, bueno, accesibilidad tiene que ver con la semántica del HTML. Sí, pero no es lo único que se vale de la semántica del HTML. El lector que tiene Safari para ver la versión readable de una página se vale de la semántica. Entonces, hay un montón de cosas relacionadas con la accesibilidad o la vista de la accesibilidad que creo que la tenemos que pensar como este es un mundo para todos y todos estamos en un mundo en el que estamos condicionados de alguna u otra manera, y no existe algo así como la normalidad de alguna forma. Eso creo que fue el mensaje que yo me quedé con esto, que creo que me ha valido también en los años en sentir, bueno, o sea, yo no puedo diseñar esto para un grupo nada más, salvo que sí, que lo amerite, salvo que sea un producto muy de nicho, que sea una herramienta para un grupo demasiado reducido donde yo lo pueda conocer casi su universo, tengo que tener en cuenta mucho de la accesibilidad y todas las buenas prácticas asociadas. Sí, mira que a mí es un tema que en los últimos años me ha llamado más la atención porque me ha empezado a estorbar a mí directamente y entonces de ahí ha nacido la empatía, ¿va? Que siempre es mucho más fácil cuando uno pertenece ahí a algún grupo, pero también hemos encontrado lugares donde uno puede outsourcear la accesibilidad, como por ejemplo librerías de componentes que ya vienen listos para que el screen reader haga su trabajo, que ya vienen listos para que los power users no se atoren, porque luego yo estoy así, no he tocado el mouse en 20 minutos que estoy navegando entre páginas y de repente llega una página donde tengo que volver a tocar el cursor y seleccionar 2 veces al clic en el campo para escribir la respuesta y veo si me puedo cambiar de servicio, ¿no? Entonces también hay cierto tipo de herramientas que uno tiene que incluso ni siquiera, o sea, que atacar el superpoder, ¿no? O sea, las personas que navegan de otra forma, ¿no? Claro. Y como también eso es importante. O cuando le enseño algo a mis padres, ¿no? Les digo, mira, estamos trabajando en este proyecto y veo que toman el teléfono, se lo ponen a una distancia donde el brazo ya no les da de la cara, ¿no? Y digo, no, pues aquí algo estamos haciendo mal, ¿no? O sea, no. Y entonces ya tenemos varios protocolos pensando siempre en que la construcción venga de buenos lugares donde ya esté tomado eso en cuenta y que el contraste se revise en todos lados, porque esa por ejemplo, es una de las más básicas, más comunes, ¿no? Donde la gente lo hace terrible. Y cuando lo haces terrible ya no puedes participar tú en este tipo de interfaces. Bueno, en el ejemplo a nivel proyecto acá en Making Sense de algo similar fue, nosotros tenemos un cliente que lo pueden encontrar en la página de Making Sense, que se encarga es una plataforma de dairy management, de manejo de tambos, digamos, gestión de tambos, que, bueno, obviamente tiene no solamente la plataforma cloud y demás, tiene algunos on-premise y además tiene unos handheld o incluso aplicaciones mobile que se utilizan recorriendo las diferentes granjas y demás, o sea, estando entre los animales. Y claro, habíamos hecho un diseño, estaba divino, buen uso de paleta de colores, buenos tamaños, habíamos pensado un montón de cosas. Pero cuando fuimos a visitar Estados Unidos algunas de estas granjas, nos encontramos que lo tenían colgado dentro de un dispositivo, de un sobre de nylon, de esos típicos para el agua, lleno de tierra encima, porque están entre la tierra, y cada vez que lo levantaba así le daba el sol de lleno, y casi no se veía la pantalla. Claro. Entonces, ahí vos te dabas cuenta de qué importante, digamos, es la accesibilidad y no tenía que ver con una discapacidad, como les decía hoy. Claro. Y cómo esa persona trabaja en ese sector. No lo puedo mover, o sea, no puedo hacer un proceso de change management para que utilice esto de otra manera. Lo necesita en ese contexto. Entonces, ahí es donde empieza a haber cuestiones de accesibilidad relacionadas a las condiciones de ambiente, que, bueno, empiezan a involucrar cuestiones de diseño que tal vez incluso no sean las más lindas cuando uno la ve en la pantalla y en el Figma, ¿no? Es decir,
che, esto no se ve tan bien, bueno, pero vos no sabés lo bien que funciona en el contexto que va a ser Claro. utilizado, digamos, ¿no? Una vez que lo valida, claramente. 100%. Y es que luego eso lo ves en ciertos, pues esta noción que tenemos del UI y de un UX muy bien presentado, es también dentro de todo relativamente nueva, ¿no? Como, o sea, es algo que no sé cuándo habrá aparecido el término UX UI, pero me imagino que en este siglo, ¿no? Ujú. Y, y justo muchas veces hay software legacy que, que ha aguantado vara, que ha aguantado el paso del tiempo y que funciona muy bien y que no hay mucho que cambiarle, ¿no? Y aunque la cosa no sea linda estéticamente, pues funciona perfecto y eso es lo importante. Ahí es donde tacleas la parte del UX y muchas veces la accesibilidad, aunque no haya sido contemplada, pero particularmente hablo de estas cosas que envejecen bien, ¿no? Y Se hablando de... adapta. El público se adapta, digamos, de alguna Eso manera. es también verdad. Mm. Le van agarrando ahí. Y Hernán, para los libros de historia, ¿cómo fueron tus primeros pasos en esto del diseño de interfaces y cómo han cambiado las cosas desde que empezaste al día de hoy? Mira, empecé de manera intuitiva, vamos a llamarle, de alguna manera. No soy tan viejo, les juro que no soy tan viejo, pero era muy, muy No. joven, fines de los 90, diseñando con FrontPage, porque diseñaba rompiendo páginas de FrontPage, metiéndome en el código y entendiendo qué pasaba, haciendo páginas con iframes, para Internet Explorer, creo que 6, 5, 6 en esa época. De cosas que me gustaban a mí, probando temáticas que me gustaban a mí. Tendría 15, 16 años en esa época. Cool. Entonces, así empecé a descubrir, digamos, ¿no? Entonces, uno diseñé con tablas, el famoso layout con tablas, porque el Holy Grail, no se sabía cómo lograr después con los divs y todo ese tipo de cuestiones. Y, y he tenido mis experiencias en otros medios, o sea, soy de formación diseñador gráfico, o sea, después de eso decidí estudiar diseño gráfico y Mm, tuve incursiones en otros medios, trabajé para un canal de televisión haciendo todo lo que era gráfica de un noticiero y de un programa de mm, tipo magazine, placas, videograph, etcétera. Y también para un diario haciendo páginas, maquetación de páginas de diario, que te da un training, te da un conocimiento de cómo bajar cosas en página, cómo manejar espacios, etcétera. claro. Y, y en paralelo siempre el mundo digital, siempre diseñando para páginas web y demás, hasta que empecé a trabajar en una empresa de producto. Estoy hablando de hace muchísimo tiempo. Era un software que servía para fidelización, o sea, era un software para generar programas Mm, de fidelización para clientes chicos, donde, donde yo diseñaba con HTML y CSS, digamos. O sea, lo primero diseñabas más o menos y ya después era evolucionar el HTML y el CSS. Por eso tengo un background importante en ese tipo de lenguajes más de presentación. Y, y en un momento empecé a leer esto de User Experience, que por ahí no se llamaba tan así, o estaba UX Mag como una newsletter en ese momento, y empecé a involucrarme, a leer Smashing Magazine. Digo, hay un mundo acá que tiene que ver con cómo hacer esto, ¿no? O sea, o para qué hacerlo, o cuáles son las decisiones de diseño que van más allá de cómo lo hago, que es la parte más técnica, si se quiere. Y me fui involucrando ahí, trabajando también esta era una empresa que trabajaba con la parte comercial en Italia, le llamaban, a lo que ellos le llamaban en ese momento schematics, era lo que yo después empecé a descubrir que se llamaban wireframes en el mundo del user experience. Y lo que nosotros armamos con flujos UML o ese tipo de cuestiones, se pueden hacer wireflows y entender un poco cómo se van dando las cosas y entender dónde empiezan a bifurcar las cosas un poco más visual y entender, che, esto lo van a usar así, pero si llega a este punto hay que volver para atrás.
fue todo ir descubriendo en la medida que iba leyendo, ¿sí? Hasta que, bueno, entré en una compañía donde ya tenía yo era el único diseñador, éramos pocos diseñadores, 3 diseñadores, era el jefe del área de diseño y hacíamos todo en esa empresa italiana que les contaba, desde diseñar la factura, literal, hasta diseñar las tarjetas plásticas que funcionaban como parte del programa de fidelización. Y después pasé a una empresa que sí tenía el área de user experience con un montón de gente con conocimiento y demás que me ayudó a formar ya desde lo práctico, digamos, ¿no? Que bueno, ahí está, estuve un tiempo, 3 años en Globant, digamos. Y ya de ahí vine para Making y empecé a andar este camino dentro de la mirada más de producto, digamos, que le estamos dando acá. Oye, Hernán, pues esta historia nos lleva a la siguiente, que además me encanta sentirme identificado cuando alguien desde niño le está picando a los productos de tecnología. Porque no es común. Yo pensaba que era más común. Estuvimos, tanto Artemio como yo estuvimos juntos en el colegio y estábamos en un colegio que nos asignaba una computadora desde antes de la secundaria. Desde la secu. Y ahí había que tomar los apuntes, o sea, no había forma de no aprenderla a usar. Y bueno, ante esa exposición, pues desarrollamos mucha cercanía con la tecnología. Curiosamente, ya grandes nos dimos cuenta que no necesariamente nuestros compañeros habían tomado un montón. Rumbos. Entonces eso siempre me gusta, pero un poco retomando la me parece contraintuitivo, porque, o sea, generalmente tú tenías que comprar una MacBook, nos enseñaron a usar los comandos, a navegar por lo menos todas las apps que vienen precargadas en la suite, y el 85% se fue ahí sin... Sí, sin entender, sin usar la piratería. Sin picarles más. Ajá, sí. Porque es muy valioso para entender cómo funcionan las aplicaciones, que son, ¿no? Y cómo puede uno no gastarse una lana también, pero en parte de... Bueno, a ver, pero para la pregunta que... Les ha servido. Exacto. Ya con esta pregunta cerramos la entrevista, Hernán, que nos la hemos pasado muy bien, pero sí, ya va siendo momento. Bueno, mencionabas justo tu trabajo en Globant, que según las cuentas que hicimos nosotros fue hace como 10 años, que algo de tiempo ha pasado. Más, sí. O sea, estuve creo de 2013 al 2017, una cosa así, o 2014-2017, una cosa así. Pues sí, la pregunta es ¿qué trabajo de UX que en su momento hacías allá en Globant, ahora pudieras considerar que es como contraintuitivo, que es algo que ya o no recomendarías o el momento de hacer este tipo de cosas ya pasaron, o ahora incluso hacemos algo que es contrario a lo que se hacía en ese momento? Yo creo que lo que ha cambiado en el tiempo, casi que hago como una vuelta al primer punto, y es hacer lo que te piden y que se entienda bien esto que estoy diciendo, ¿no? En el sentido de muchas veces uno toma el requerimiento y se sentaba a diseñar, bueno, ¿cómo resuelvo este requerimiento que me están pidiendo? Hoy con el diario del lunes, o 10 años después, digamos, de haber empezado por ese camino, donde yo consideraba que, ok, me piden que haga esto, mi trabajo es hacer esto, mi trabajo es completar esta tarea de la mejor manera, con el mejor output posible, con el mejor deliverable posible, que cubra todos los escenarios, etc. Hoy eso para mí es contraintuitivo. Yo no puedo empezar a pensar absolutamente nada si no entiendo realmente lo que hay detrás, digamos, y por qué es eso y no otra cosa lo que hay que construir o lo que hay que diseñar o lo que hay que pensar, ¿sí? Entonces, pasamos de lo que en ese momento era, bueno, hay que hacer esto, bueno, me empiezo a escribir los requerimientos, empiezo a hacer preguntas para entender más todas las reglas que tengo que tener en cuenta, qué pasa así, etc. Contame un poquitito más por qué querés eso, digamos. Creo que hoy es contraintuitivo en ese sentido pasar derecho a, ok, bajemos esto en limpio, tomemos estas notas de cómo tiene que funcionar y hagámoslo, digamos. Hoy en día es más entender que la persona viene con un requerimiento porque es la manera muchas veces de transmitirte lo que considera que necesita, pero está en nosotros, en nuestro trabajo, digamos, el desandar el camino, el hacer la ingeniería inversa y llegar a la causa raíz de las necesidades, entender un poco más y proponer algo distinto. Que muchas veces no es tan complejo, lo que uno termina proponiendo es algo mucho más sencillo que aquello que por ahí se imaginaban que tenían que construir, hacer o que te estaban pidiendo, pero era la manera que tenían de transmitirlo.
porque muchas veces uno es muy humano, tengo un problema, pienso la solución, me encuentro que esa solución no está en mis manos poder concretarla y voy a buscar a alguien que lo pueda hacer, digamos. Yo creo que eso es lo que ha cambiado en este tiempo, también en la industria en general, ¿eh? Creo que pasamos de construir proyectos que tenían unos documentos de requerimiento con toda la información, que los estimábamos, tenía un budget, terminamos el tiempo y lo entregábamos y lo deliberábamos, a haber pasado esta modalidad más ágil, que soy un ferviente defensor de lo ágil, no necesariamente de los frameworks que existen para eso, porque muchas veces burocratizan lo ágil, pero esta mirada ágil de, bueno, vamos por acá, vamos probando, ¿esto resuelve o no resuelve? No resuelve, bueno, tirémoslo. Eso también ha cambiado, esto de, sí, esto, ¿sabes qué? Tirémoslo, pero me lleva un montón de tiempo, pero tirarlo porque no sirve, pensemos de vuelta, tirarlo es hacerlo de vuelta, ¿no? Eso también creo que ha cambiado con el tiempo, o por lo menos para mí en lo personal, tengo menos aberración a tirar las cosas que hice. Sí, no, y es importante que aunque esté este attachment por el tiempo o el esfuerzo que se dedicó a algo, ser capaces de poder dejarlo de lado si vienen cosas mejores. Yo creo Tal que cual. con eso podemos irnos, Hernán. Muchísimas gracias por esta conversación, por abrirnos la cortina de todo lo que están haciendo en Making Sense y de cómo ha sido tu experiencia a lo largo de estos años construyendo producto. También muchas gracias, Ro, por un capítulo más, codo a codo. Ya estamos llegando casi al número 200. Y muchas gracias a toda la gente que se quedó hasta este punto. Antes de dejarlos irse, queremos pedirles dos cosas. La primera es que si están viendo esto en nuestro canal de YouTube, por favor, déjenos un comentario y suscríbanse al canal, ya que esto genuinamente nos ayuda a llegar a muchas más personas. Y por otro lado, si conoces a un fundador, operador o inversionista de una empresa tech en Latinoamérica o con la innovación en el núcleo, por favor comparte ese espacio con esas personas, ya que las estamos buscando. Gracias nuevamente y nos vemos a la próxima, Hernán. Cuando el río suena.